Hola, quiero compartir esta historia contigo. Un padre se sentó a charlar con su hijo de 16 años. El padre es un buen amigo mío y un excelente vendedor, así que tenía un bloc de notas y un bolígrafo con él porque siempre es mejor si puedes ilustrar tu punto mientras lo estás haciendo. Y mientras su hijo miraba con interés, Jen dibujó un parecido bastante bueno de un ganso y detrás del ganso dibujó 3 huevos. Le dijo a su hijo Jemmy que esos eran huevos de oro y ese era el ganso que ponía los huevos de oro. Ahora, si tuvieras la opción de comprar uno u otro, ¿cuál comprarías? Jimmy dijo, por supuesto que compraría el ganso. Por supuesto, dijo su padre, invertirías tu dinero en el ganso porque podrías seguir poniendo esos huevos de oro durante años. Claro, dijo su hijo, cualquiera lo haría. Jim continuó, cualquiera lo haría si se les presentara de esta manera, pero el hecho es, hijo, que la mayoría de las personas tienen exactamente la misma oportunidad y, sin embargo, invierten en huevos en lugar del ganso. El niño estaba bastante interesado y le preguntó a su padre a qué se refería. Su padre dijo, en este pequeño cuestionario que te he dado, el ganso y los huevos de oro son, por supuesto, simbólicos. Los huevos de oro en los que la gente invierte están representados por sus casas, autos, televisores, muebles, refrigeradores, estufas, barcos, vacaciones, todas las cosas buenas que pueden comprar, todas las cosas buenas que todo el mundo quiere tener y debe tener. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntó el niño. Bueno, no hay nada malo en eso. Es solo que la mayoría de ellos invierten exclusivamente en huevos de oro y no invierten lo suficiente en el ganso que proporciona todos estos huevos de oro. Verás, el ganso que pone los huevos de oro es el sostén de la familia. Cuanto más dinero se invierta en él, más huevos de oro podrá proporcionar. Tómate como ejemplo, Jemmy. Tienes 16 años y, como la mayoría de los niños de tu edad, todavía no sabes qué quieres hacer con tu vida. Estás confundido. No le has estado dando tu mejor esfuerzo a tu trabajo escolar porque no estás seguro de necesitar muchas de las materias que estás estudiando después de salir de la escuela. Y al no saber qué hacer después de ser un adulto, no sabes en qué te gustaría especializarte en la universidad. Lo que quiero que entiendas es que mientras estés recibiendo una educación, estás invirtiendo. Estamos invirtiendo los dos en este ganso. Cuanto más invirtamos aquí, más huevos de oro podrás proporcionar para ti y tu familia algún día. Y si eres realmente inteligente, nunca dejarás de invertir en el ganso, incluso después de la universidad. Cada año invertirás un porcentaje de tus ingresos en tu educación continua y cada año encontrarás que te estás volviendo más valioso como persona, capaz de proporcionar aún más de estos huevos de oro que tú y tu familia querrán. ¿Entiendes eso, Jimmy? El niño se sentó en silencio por un largo rato y dijo, sí, creo que lo entiendo, papá. Creo que lo entiendo. Después de que mi amigo tuviera su pequeña charla ilustrada con su hijo, como me contó más tarde, el niño miró la ilustración durante mucho tiempo, la recogió, la dobló, la metió en el bolsillo y se fue a hacer su tarea. La mayoría de las personas tienen que aprender las cosas por las malas. Es natural pensar que si se hiciera un gran descubrimiento en una generación en particular, todas las generaciones sucesivas sabrían sobre él y lo utilizarían para su propio bien. Pero en muchas cosas, no es así. Es cierto con invenciones y descubrimientos que obviamente afectan nuestras vidas, pero a menudo no es cierto cuando se trata de las grandes leyes que determinan la dirección de nuestros destinos individuales. Una vez, se contrató a un grupo de trabajadores para trabajar en una granja. Estas personas venían de un pequeño y remoto pueblo donde los vehículos a motor aún eran muy escasos. Estaban disfrutando de una nueva experiencia de ser transportados en la parte trasera de un camión. Cuando llegaron al lugar donde pensaban que se suponía que debían bajarse, sin pensarlo aparentemente, simplemente se bajaron de la parte trasera del camión en movimiento. Afortunadamente, cayeron en un camino de tierra suave, no en una carretera pavimentada. Pero aún así, los resultados de su método poco convencional de desembarcar fueron, por decirlo menos, sorprendentes.
Salieron rebotando, girando, resbalando y dando volteretas a lo largo del camino polvoriento por una distancia considerable, hasta que la gravedad y la fricción, trabajando juntas, finalmente los detuvieron asombrados. Bueno, un hombre resultó gravemente herido. De hecho, para cuando el aterrorizado conductor volvió a ellos, se estaban riendo a carcajadas sobre todo el asunto. El conductor del camión, al explicar el incidente más tarde, culpó a que nunca antes habían viajado en camiones. Esa es la respuesta obvia, pero no la correcta. El asombroso acto de circo de volteretas en un camino remoto de la granja había sido causado por el desconocimiento de una ley que opera de la misma manera, ya sea un camión, un barco, un avión o cualquier cuerpo en movimiento involucrado. Newton nos dio la ley, y dice así: un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Cuando los trabajadores se bajaron de la parte trasera del camión en movimiento, iban a la misma velocidad que el camión. La fuerza externa era la gravedad, que los atrajo hacia abajo hasta la carretera, aún viajando a la misma velocidad. Y bueno, ya te imaginas, habían sido lastimados, confundidos, aterrorizados y puestos patas arriba debido a su ignorancia de una ley de la física, podrían haber muerto. En todo el mundo, hay millones de personas que están siendo lastimadas, confundidas, aterrorizadas y cuyas vidas se han puesto patas arriba porque no entienden la ley principal en la que se basa todo en el universo, la ley de causa y efecto. Para nuestros propósitos, podría expresarse mejor así: nuestras recompensas en la vida siempre coincidirán con nuestro servicio. Es otra forma de decir: como siembres, así cosecharás, y se ha escrito de muchas maneras en todos los idiomas de la tierra. Me gusta pensar en esta ley en forma de una gran balanza de farmacia. Un tazón está marcado como servicio y el otro como recompensas. Lo que sea que pongamos en el tazón del servicio, el mundo coincidirá en el tazón de las recompensas. Si cualquier persona viva está descontenta con sus recompensas, debe examinar su servicio. Acción-reacción: como siembras, así cosecharás. Lo que pongas determinará lo que debes recibir a cambio. Tan simple, tan básico, tan cierto, y aún así, tan malentendido. Si un negocio no se está expandiendo al ritmo rápido y emocionante de los tiempos, debe examinar su contribución, su servicio. Si una persona está insatisfecha con sus ingresos, debe examinar y reevaluar su servicio. Nunca antes en la historia del mundo los seres humanos han sido tan interdependientes. Es tan imposible vivir sin servir a los demás como lo sería vivir si los demás no nos sirvieran constantemente, y esto es bueno. Cuanto más estrecha se vuelva esta interdependencia, mayor será el logro humano. Todos buscamos recompensas y debemos entender que las recompensas vienen en dos formas, tangibles e intangibles. Las recompensas incluyen el dinero que ganamos, la casa que compramos, el auto que conducimos, la ropa que usamos, y también incluyen la forma en que nos sentimos, nuestra felicidad, nuestra paz mental, nuestra satisfacción interna, las personas que conocemos y disfrutamos. Pero recuerda esto: lo que sea que busques en forma de recompensas, primero debes ganarlo en forma de servicio a los demás. Todos los intentos de abrogar o eludir esta ley terminarán en fracaso, frustración y, si se mantienen lo suficiente, en una desmoralización final. Podemos ver esta frustración por todos lados, en rostros tensos y nerviosos, en las montañas de tranquilizantes que se consumen a diario, y también en los rostros bovinos y lánguidos de aquellos que han encontrado todo esto demasiado complicado o simplemente se han rendido, entregados al empuje y al tirón de las circunstancias. ¿Cuánto de esto crees que se debe a la incomprensión o la ignorancia de esta simple y maravillosa ley de la naturaleza? Creo que gran parte de ello se puede atribuir a esta causa. Ahora, ¿entiendes esta ley por completo? ¿La entiendes intelectual y emocionalmente? Si es así, puedes trazar un curso maravilloso a través de la vida, al igual que los trabajadores del campo que se bajaron de un camión en movimiento, o como un niño que pone sus dedos en el camino de una puerta que se cierra, o como un conductor a alta velocidad que descubre que no va a poder tomar la curva.
¿Cuántas veces has sido confundido porque actuaste en contra de las reglas, no solo las reglas del hombre, sino las reglas de la naturaleza? ¿Cuántas veces has estado en la posición del hombre que se sentó frente a la chimenea vacía y dijo, dame calor, y entonces te daré algo de leña? La gente parece estar dividida entre aquellos que entienden que primero deben poner algo antes de esperar recibir calor, y aquellos que sienten que deberían recibir calor sin importar si ponen algo o no, o que sienten que deberían obtener el máximo calor de un suministro demasiado pequeño de leña. El descontento de una persona puede decirse que está representado por la distancia entre lo que tiene y lo que quiere. Una vez que haya logrado lo que quiere, es probable que quiera aún más. Pero esa es la forma de ser de las personas, y eso está bien. El descontento constructivo es lo que nos da nuestro continuo espiral ascendente de civilización. Así que haz esto, si aún no lo has hecho, determina qué es lo que quieres. Mira objetivamente el lugar en el que te encuentras ahora y determina formas de aumentar tu servicio para construir un puente hacia tu meta. Esto pone el pensamiento y la actividad creativa en la vida, y también nos asegura que nuestras metas pueden lograrse mediante el esfuerzo individual. El mundo de una persona se puede comparar a un terreno, existe, está ahí, tiene dentro de sí un potencial asombroso y está preparado para reaccionar a cada acción del hombre. De hecho, debe hacerlo. Entonces, sea cual sea tu trabajo, piensa en él por un momento como este terreno. Planear qué hacer con el terreno es solo el primer paso. Se nos da el terreno, y eso es todo lo que se nos debe dar. Lo que hagamos con él determinará su grado de grandeza y éxito. Es como la historia del predicador que conducía por una hermosa granja, donde los campos estaban cultivados en abundancia, las cercas, la casa y los graneros estaban limpios, ordenados y recién pintados. Y una fila de hermosos árboles conducía desde el camino hasta la casa, donde había céspedes y macizos de flores sombreados. Era una vista hermosa de contemplar. Así que cuando el granjero que trabajaba en el campo llegó al final de una fila cerca de la carretera, el predicador lo saludó y dijo: Dios te ha bendecido con una hermosa granja. El granjero se detuvo y pensó un momento y respondió: sí, lo ha hecho, y estoy agradecido. Pero deberías haber visto este lugar cuando él se encargaba de todo por sí mismo. El granjero entendía que había sido bendecido con una excelente granja, pero también era consciente de que había sido su propio amor y trabajo los que la habían llevado a su estado actual. Al pensar en formas de aumentar tu servicio, lee libros sobre tu especialidad, lee lo que otros han encontrado que funciona bien para ellos, pero al mismo tiempo piensa en formas originales y creativas de aumentar tu servicio, formas que sean únicas para ti y para la forma en que eres. Cada mañana y durante el día, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo aumentar mi servicio hoy, sabiendo que mis recompensas en la vida deben estar en exacta proporción a mi servicio? Haz esto todos los días y habrás comenzado a formar uno de los hábitos más valiosos de la vida. Horace Mann escribió: si algún hombre busca la grandeza, que olvide la grandeza y pida la verdad, y encontrará ambas. Puedes eliminar toda la confusión, las complicaciones, las preocupaciones molestas y los vagos temores formados al volver a las grandes verdades, las grandes leyes, las grandes verdades sobre las que se construye todo el éxito, todo el logro, todo el mundo. Si te preocupas por tus ingresos o tu futuro, te estás concentrando en el extremo equivocado de la escala. Mira el otro extremo: preocúpate solo por aumentar tu servicio, por convertirte en grande donde estás, y tus ingresos y tu futuro se cuidarán solos. William James, en su ensayo sobre las reservas vitales, escribió: en comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos medio despiertos, nuestros fuegos están apagados, nuestros borradores están bloqueados. Estamos haciendo uso de solo una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. Afirmando el tema en general, continuó: el individuo humano así vive generalmente muy dentro de sus límites, posee poderes de varios tipos que habitualmente deja de usar, energiza por debajo de su máximo y se comporta por debajo de su óptimo. Bien, ¿cómo podemos corregir la situación? William James nos dio la respuesta. Escribió:
ya sea que algún estímulo inusual los llene de emoción o que alguna idea inusual de necesidad los induzca a hacer un esfuerzo extra de voluntad, la emoción, las ideas y los esfuerzos, en una palabra, son lo que nos llevan más allá de la presa. Bien, deja que tu meta represente la emoción, tus ideas y esfuerzos inclinarán el extremo del servicio de la escala y las recompensas deben y seguirán. Serán tuyos, son tuyos en el momento en que te des cuenta de esta verdad. En 1956 escribí y grabé algo que llamamos el secreto más extraño. Sin publicidad ni fanfarria de ningún tipo, superó todas las demás grabaciones no musicales y no de entretenimiento. Ha sido escuchado por millones de personas en todo el mundo y, en el proceso, creó una nueva industria, el aprendizaje a través de la escucha en uno de estos reproductores de casetes de estado sólido. Si quieres vivir una vida de abundancia, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video, o visita universidadabundancia.com. Pero volviendo al secreto más extraño, ¿qué hace que un libro sea un éxito de ventas? ¿Qué fue lo que hizo que millones de personas quisieran escucharlo una y otra vez y dejaran que sus hijos lo escucharan y lo reprodujeran para sus empleados y sus fuerzas de ventas? Voy a cubrir los puntos destacados y la filosofía del extraño secreto. Me gustaría invitarlos a unirse a nosotros y espero que lo encuentren de algún valor. Quiero contarles la historia más interesante del mundo. ¿Por qué una persona se convierte en la persona que se convierte? ¿Por qué un niño o una niña pequeña crece para convertirse en el tipo de persona que él o ella se convierten? Ahora, las estimaciones de los expertos en este campo son que la mayoría de nosotros estamos usando alrededor del 5% de nuestro potencial real. Algunos expertos dicen que tan solo el 1%. Significa que solo estamos dando aproximadamente el 5% de nosotros mismos a lo que estamos haciendo, a nuestros días, a nuestro trabajo, a nuestras familias, a todos los que conocemos, a todo nuestro entorno. Pero también significa que solo estamos experimentando el 5% de la diversión, el 5% de la alegría, el 5% de las recompensas que podríamos estar recibiendo o tal vez menos. Todos los expertos están de acuerdo en que en cada uno de nosotros hay profundos reservorios de habilidad, incluso genio, que habitualmente no usamos. ¿Por qué? Sabemos que la mayoría de las personas desean por naturaleza tener éxito, pero ¿qué es el éxito? ¿Qué es esta palabra que se ha vuelto tan famosa en el mundo? ¿Qué significa? La mayoría de las personas no saben de qué se trata el éxito y, como no saben de qué se trata, realmente no saben dónde buscarlo. El éxito no es más que la realización progresiva de un ideal digno. Esto significa que cualquier persona que sepa lo que está haciendo y hacia dónde va es un éxito, cualquier persona con una meta hacia la que está trabajando es una persona exitosa. Esto significa que el chico en la escuela secundaria que está trabajando hacia un diploma o el chico en la universidad que busca un título es tan exitoso como cualquier ser humano en la Tierra, porque sabe lo que está haciendo, porque se está levantando por la mañana y sabe hacia dónde se dirige. Pero, por el contrario, si una persona no sabe hacia qué está trabajando, qué es lo que quiere, no tiene una meta hacia la que está trabajando, entonces debe, al menos por esta definición, ser llamada sin éxito. ¿Por qué entonces, con esta simple definición, no todos son exitosos? Debería ser fácil, sin embargo, las encuestas indican que al menos 19 de cada 20, el 95%, no lo son. De hecho, una encuesta realizada en una ocasión a miles de hombres trabajadores sobre por qué se levantaban por la mañana e iban a trabajar, 19 de cada 20 no lo sabían. 19 de cada 20 trabajadores no tenían la menor idea de por qué se levantaban por la mañana e iban a trabajar. Después de un cuestionamiento más cercano, dijeron, bueno, todo el mundo trabaja. Eso sería una buena razón para renunciar. De hecho, hay una pequeña regla práctica que podrías querer recordar, sea cual sea lo que esté haciendo la gran mayoría bajo cualquier circunstancia dada, si haces exactamente lo opuesto, probablemente nunca cometerás otro error mientras vivas. El problema con la mayoría de la gente es que están jugando el juego más poco recompensante del mundo, y el nombre del juego es seguir al seguidor.
Hay una historia sobre un pequeño pueblo en el que había una joyería. A diferencia de todas las joyerías, o al menos la mayoría, tenía un gran reloj en su ventana. Y cada mañana durante años, había notado que un hombre trabajador se detenía justo para ajustar su reloj de bolsillo a la misma hora que el reloj de la ventana. Había estado haciendo esto durante muchos años. Y una mañana, el joyero estaba afuera barriendo su acera lateral. Así que le preguntó al hombre: «Dime, ¿por qué ajustas tu reloj a mi gran reloj cada mañana? He notado que has estado haciendo eso durante años». El hombre dijo: «Bueno, soy el capataz allá en la gran planta. Quiero asegurarme de que mi reloj esté correcto porque toco el silbato de salida cada noche a las 5 en punto». El joyero lo miró más bien extrañamente y dijo: «Eso es gracioso. He estado ajustando ese gran reloj en la ventana por ese silbato de salida todos estos años. Algo muy lógico, pero podrían haber estado mal 6 meses». Fue un caso de una persona simplemente siguiendo lo que pensaba que era correcto sin verificar sus referencias. Así que quiero sugerir que de ahora en adelante, al menos hagamos eso, que verifiquemos nuestras referencias y nos preguntemos a nosotros mismos: ¿las personas a las que estoy siguiendo van a donde quiero ir? Déjame contarte la historia de lo que podríamos llamar el joven promedio en nuestra sociedad. Si no te has unido al Telegram de la Abundancia, tienes el enlace en la descripción de este video, te invitamos a que lo hagas. Cuando nace este muchacho, solo hay una cosa en la tierra que puede hacer, y es comenzar a pensar, actuar y hablar como las personas por las que está rodeado. Esto es todo lo que puede hacer en el mundo. Pero de entrada, las probabilidades son de 95 a 5 de que esté pensando, actuando y hablando como el grupo equivocado. Son personas maravillosas, lo aman, harían cualquier cosa en el mundo por él, quieren que tenga éxito. Pero las probabilidades son de 95 a 5 de que no tienen las respuestas que necesita, si va a alcanzar la realización como ser humano, si va a alcanzar el éxito que quiere. Necesita llegar a esos profundos reservorios de habilidad y genio que sabemos que posee y sacarlos, y comienza en la escuela. Lo más importante para un niño pequeño en la escuela es caerle bien a los otros niños pequeños en la escuela. Y así, a esta tierna edad, comienza a seguir a otros niños pequeños de su misma edad que no saben más que él y que no necesariamente tienen ninguna capacidad de liderazgo. Hace esto en el primer grado y el segundo o el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo, y año tras año se forma en un promedio compuesto de otros niños pequeños de su edad, tratando de ser como ellos, tratando de hacer lo único en el mundo que es imposible para un ser humano, que es ser como alguien más. Ahora, digamos que va a través de toda la escuela. Por lo general, entra en el servicio militar. De nuevo, está atrapado en un grupo de conformidad. Digamos que tiene 25 años, fuera de la escuela, fuera del servicio. ¿Qué va a hacer? Por regla general, volverá a su ciudad natal, a menos que esté casado, en cuyo caso irá a la ciudad natal de su esposa. Pero digamos que vuelve a su propia ciudad natal. Está soltero, no sabe muy bien qué hacer. Está parado en una esquina una mañana y un amigo que conoció en la escuela se acerca y le dice: «Hola Charlie, ¿qué estás haciendo?». Él dice: «Nada». A lo que su amigo responde: «Deberías venir a trabajar donde yo trabajo. Es un lugar bastante bueno, paga regular, tenemos todo tipo de beneficios adicionales y todo eso». Y así lo hace. Las probabilidades son de aproximadamente 95 a 5 de que su primer trabajo se tome como resultado de una solicitud aleatoria en el trabajo, sin pensar en ello. Lo más natural del mundo para él es mirar a su alrededor y ver cómo están haciendo su trabajo los otros tipos, y comenzar a hacer el suyo de la misma manera, asumiendo que lo que es normal para ellos es normal para él. No hay razón para esto, no lo piensa, simplemente lo hace. Ahora tiene frente a él 50 años o más, en la edad dorada con la que el hombre ha estado soñando desde los días de la antigua Grecia. ¿Qué va a hacer con estos 50 años dorados? Ahora, en este punto, por supuesto, está casado, tiene su pequeña casa, su pequeño coche,
y más o menos esto es lo que hace con sus 72 horas libres cada semana. Hará lo que están haciendo los otros muchachos con sus 72 horas libres, que es prácticamente nada en absoluto. En un día típico, saldrá justo en el punto, conseguirá su pequeño coche, irá a su pequeña casa, entrará en su pequeña cocina, besará a su pequeña esposa y dirá, estoy cansado. Incluso han averiguado por qué dice eso. Los expertos creen que solía escuchar a su padre decir eso cuando los hombres solían cansarse de trabajar durante el día, lo asimiló y lo repite cada noche cuando llega a casa. Engulle rápidamente su pequeña comida y luego se dirige a la sala de estar, donde enciende su caja de escape, la televisión. Entonces se ilumina la pantalla y él también un poco. Y allí, frente a él, ve a personas con todo tipo de graciosos trajes de época matándose unos a otros. Los expertos creen que solía escuchar a su padre decir eso cuando los hombres solían cansarse de trabajar durante el día, lo asimiló y lo repite cada noche cuando llega a casa. Engulle rápidamente su pequeña comida y luego se dirige a la sala de estar, donde enciende su caja de escape, la televisión. Entonces se ilumina la pantalla y él también un poco. Y allí, frente a él, ve a personas con todo tipo de graciosos trajes de época matándose unos a otros. Un gran experto ha acordado que la familia promedio puede ver más muerte, derramamiento de sangre y carnicería en su televisor en una semana de lo que Craso vio cuando crucificó a 6.000 prisioneros en la carretera sur de Roma. Pero ya sabes cómo son esos expertos, ciertamente podría estar equivocado uno o dos. Pero se sienta allí durante unas 5 horas y media o 6, el 25% de todo el tiempo libre, según las últimas estadísticas. Ahora, no hay nada malo con esto en particular, excepto que está viendo a otras personas que están ganando excelentes ingresos en el ejercicio de sus carreras, mientras que él no gana ni un centavo y obtiene las únicas dos cosas que puede obtener de ver la televisión con ese tipo de horario, ojos rojos y una cabeza hueca. Esto no pretende ser una crítica hacia la televisión. Si quiere pasar su vida de esa manera, ese es su problema. Se sienta allí durante 6 horas y media hasta que finalmente su esposa, que era un poco más práctica que él, lo atrapa en el hombro y le dice, Charlie, creo que es hora de que te vayas a la cama. Tienes que levantarte por la mañana e ir a trabajar. Simplemente lo apaga y se va a la cama. A la mañana siguiente se levanta y hace todo esto de nuevo. Hace esto todos los días durante 40 años. Al final de los 40 años se jubila, lo cual lo toma por sorpresa, nadie ha descubierto eso tampoco. Y luego muere a los 85 o 90 años, a la velocidad a la que la ciencia médica nos está haciendo avanzar, de un aburrimiento absoluto. ¿Cuál es el problema? ¿Hay una tragedia aquí? No realmente, si esa es la forma en que Charlie quiere pasar su vida. Nuestro hipotético joven si quiere pasar su vida de esa manera, ese es su problema. Vive en una sociedad libre y puede hacer cualquier cosa que quiera con ella. Pero hay una tragedia terrible aquí si está viviendo de esa manera debido a la falta total de una decisión. Está viviendo de esa manera simplemente porque todavía está haciendo lo que estaba haciendo en el primer y segundo grado y está siguiendo a los muchachos arriba y abajo de la cuadra con el supuesto tácito de que saben cómo vivir. Entonces hay una tragedia real allí porque nunca han sabido cómo vivir. En toda la historia registrada de la humanidad, nunca descubre quién es, nunca llega a las profundidades de sus habilidades, sus talentos, nunca aprende que puede tener casi cualquier cosa que quiera en el mundo, que puede decir su propia fortuna, y es una lástima. Lo que se necesita, creo, es una lista de verificación como la que usa un piloto de avión. Creo que vivir con éxito es tan importante como volar un avión, y aquí hay algunas de las cosas que creo que deberían estar en esa lista de verificación que podrían ayudar a este hombre a vivir una vida más significativa, más interesante, más emocionante y más disfrutable. La primera cosa que debería tener en su lista de verificación, en mi opinión, es la palabra meta. Un hombre sin meta es como un barco sin timón, no sabe a dónde va.
Entonces pertenece a ese 95% que simplemente vive día a día, mes tras mes, como una estrella de mar o una ameba. Necesita saber a dónde va. En los primeros días de la navegación, los marineros solían ver una extraña vista en la Antártida. Veían un iceberg gigante que se eleva alto en el mar y se movía en contra del viento, el viento estaría soplando en una dirección y el gran iceberg en dirección contraria al viento. Esto por supuesto asustaba a los marineros cuyos barcos eran impulsados por el viento, hasta que se descubrió que por supuesto solo una fracción del gran témpano era visible y sus enormes y pesadas raíces estaban atrapadas en las grandes corrientes del océano. Y se movía con propósito a lo largo de su camino, independientemente de los vientos y las mareas en la superficie. Bueno, esto es lo que necesita un hombre, necesita sus raíces profundas en una gran corriente principal de su propia elección y luego se moverá a lo largo de su camino, independientemente de los vientos en la superficie de su vida o de la conveniencia a corto plazo, y llegará a donde va. Una segunda palabra en nuestra lista de verificación podría ser la palabra actitud. Se le ha llamado la palabra más importante en cualquier idioma del mundo, porque es nuestra actitud hacia nuestro mundo, hacia todas las personas en él, la que determinará la actitud del mundo y la actitud de todas las personas hacia nosotros. Es una cosa simple que la mayoría de nosotros sabemos, pero tendemos a olvidar. La gente reaccionará a nosotros de acuerdo a nuestra actitud, y nuestra actitud es el mayor regalo que se nos puede dar. Las pequeñas criaturas del mundo recibieron un maravilloso regalo de la madre naturaleza llamado color protector, en el que pueden fundirse con su fondo sin ser vistos, pero al hombre no se le dio este gran regalo porque al hombre se le dio un poder incalculablemente mayor. Solo el hombre tiene el poder divino de hacer que su entorno cambie para adaptarse a él, porque su entorno cambiará a medida que él cambie. El entorno de un hombre es un espejo despiadado de él como ser humano, y si piensa que su entorno podría mejorar un poco, todo lo que tiene que hacer es mejorar y su entorno mejorará para reflejar al hombre cambiante. La palabra pensar sería la palabra siguiente en nuestra lista de verificación. Pensar, la función más alta de la que es capaz un ser humano. Pensar deliberadamente y con un propósito, pasar un poco de tiempo cada día ante una hoja en blanco con nuestra meta quizás escrita en la parte superior y generar algunas ideas frescas, nuevas y emocionantes. El siguiente punto en nuestra lista de verificación podrías llamarlo la ley de leyes, esa gran ley antigua de causa y efecto de que nuestras recompensas en la vida siempre serán una proporción exacta de nuestra contribución, nuestro servicio. Todos realmente lo sabemos, le decimos a nuestros hijos en la escuela dominical, y como siembres, así también cosecharás, pero olvidamos que eso es cierto. Si un hombre no está feliz con sus recompensas, todo lo que tiene que hacer en el mundo es encontrar formas de aumentar su contribución, su servicio. Si queremos llegar a algo como individuos, necesitamos metas individuales, pensamientos individuales, acciones individuales, y nunca debemos conformarnos con el gran grupo. Debemos amarlos, debemos ayudarlos, debemos servirlos, porque todo nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad para hacer estas cosas, pero nunca perder nuestra propia individualidad y nuestra identidad permitiendo que nos sumerjamos en lo que históricamente se ha demostrado que es poco más que un sofocante mar de indirección e inutilidad. Si queremos emular a alguien, bien, pero seamos selectivos en cuyas huellas seguimos. Y recuerda, la imaginación lo es todo, y podemos convertirnos en lo que podemos imaginar. Si te encuentras deprimido y desanimado, como todos lo hacemos de vez en cuando, podrías querer recordar esta cita de Dean Briggs: haz tu trabajo, no solo tu trabajo y nada más, sino un poco más por el bien del derroche, ese poco más que vale todo lo demás. Y si sufres, como debes, y si dudas, como debes, haz tu trabajo, pon tu corazón en él, y el cielo se aclarará. Y entonces, de tu propia duda y sufrimiento, nacerá el gozo supremo de la vida. Créelo o no, en una época en la que hemos llegado a casi definir el tiempo libre, casi hemos perdido de vista el hecho de que prácticamente todas nuestras satisfacciones y recompensas provendrán no de nuestro ocio, sino de nuestro trabajo. Y no olvides el secreto más extraño: nos convertimos en lo que pensamos.